Yo no soy de Tetis. Llegué a ese pueblo porque me mandaron y eso ya me pesó desde el primer día. Trabajo para el gobierno del estado en lo que llaman enlace municipal, que es básicamente ir a donde nadie más quiere ir y levantar actas, tomar fotografías, redactar informes que después nadie lee. Me llamo Rodrigo, tengo 42 años y en mayo de 2005 me asignaron a apoyar la coordinación de búsqueda de un niño desaparecido en ese municipio. Un encargo que se suponía iba a durar una semana, duró 3 meses. Tetis está a menos de 1 hora de Mérida, pero cuando llegas ahí, la ciudad se siente como un rumor lejano. El calor es diferente, más quieto, sin el movimiento que lo hace tolerable en la capital. Las calles son de tierra apisonada en los bordes, con casas de bloc sin aplanar pintadas de colores que el sol va borrando. Hay una cancha de básquet en el centro, una iglesia, una tienda que se llama Abarrotes Chichi, donde venden todo desde jabón hasta refrescos calientes, y ese olor particular a monte y a tierra mojada que nunca se va del todo ni cuando no ha llovido. La primera vez que fui al rancho de la familia Koyok, me acompañó Esperanza Tsuk, la trabajadora social del DIF municipal. Esperanza llevaba 20 años en ese trabajo y ya nada la perturbaba, o eso creía yo. Era una mujer de voz muy baja, siempre con una libreta en la mano, aunque nunca la veía escribir nada. Tenía el hábito de repetir la última palabra de lo que alguien decía, como para confirmar que había escuchado. Si yo decía el niño salió a las 11, ella respondía a las 11, y ya. Eso al principio me daba risa. Después me dejó de dar. El abuelo se llamaba Hilario, 70 y algo de años, delgado como vara, con manos de campesino que ya no pueden cerrarse del todo por los años de machetear. Me recibió sentado en una silla de plástico afuera de su casa, con los ojos puestos en algo que yo no veía. No lloraba, no hablaba de más, respondía a lo que le preguntaban y después se quedaba en silencio, y ese silencio tenía un peso que yo no supe cómo manejar en las primeras semanas. Me contó lo mismo que ya estaba en el expediente. Él y Alex, Alejandro de Jesús, su nieto de 10 años, salieron al monte junto con otro nieto, Claudio, el hermano mayor. Iban a llenar un tanque de agua en una toma que está como a 40 minutos caminando del rancho. Alex se quejó del estómago a mitad del camino. Le dolía, dijo, y quería sentarse. Hilario lo acomodó bajo un árbol, uno de esos palos grandes de monte que dan algo de sombra, y le dijo que ahí lo esperara, que en un rato regresaban. 20 minutos. Eso fue todo. Cuando volvieron al árbol, Alex no estaba. Eso es lo que yo tenía que investigar, lo que tenía que documentar. Pero lo que no puse en ningún informe fue lo que sentí cuando fui al árbol esa primera vez. Fui con Esperanza y con el teniente Ferrer Góngora, que era el encargado del operativo de la policía judicial. Ferrer era un hombre gordo, de esos que sudan aunque estén quietos, con una costumbre rara de silbar entre dientes cuando pensaba. Ese día no silbó nada. Las huellas seguían ahí. Han pasado días desde la desaparición, pero el suelo debajo del árbol conserva la impresión de las sandalias de plástico que traía el niño. 2 marcas limpias, paralelas, como si alguien hubiera puesto sus pies juntos y se hubiera quedado parado. Las marcas están debajo del árbol, justo donde el abuelo dice que lo dejó sentado. Y ya, no hay ninguna otra huella que se aleje de ese punto. Ferrer se agachó y las miró largo rato. Esperanza dijo paralelas en voz baja y después no dijo nada más. Yo caminé en círculos alrededor del árbol, mirando el suelo, buscando algo que explicara cómo un niño de 10 años puede levantarse de un lugar sin dejar ninguna huella hacia ningún lado. El suelo no estaba tan duro. Era tierra de monte, con algo de humedad por las lluvias de días anteriores. Suficiente para guardar una marca, lo suficiente para que un perro sabueso pudiera trabajar. El perro llegó 3 días después de la desaparición. Lo traía un especialista de Mérida, un hombre callado que nunca nos dijo su nombre y al que nosotros llamábamos simplemente el señor del perro. El animal era un sabueso café, bien entrenado, de esos que pueden seguir un rastro de días. Le dieron a oler algo de ropa del niño y el perro trabajó. Empezó bien, salió del árbol en dirección al monte,
Avanzó unos 20 metros con seguridad, con esa concentración que tienen esos animales cuando realmente huelen algo. Y entonces paró. Se quedó parado en seco, con las orejas tiesas, y empezó a ladrar hacia adelante. No hacia los lados, no hacia el suelo, hacia adelante, al monte vacío que tenía enfrente. El señor del perro se acercó, miró el suelo, miró el monte, revisó la vegetación. Nada. El perro siguió ladrando un rato, con un tono que yo no le había escuchado antes, algo que no era urgencia sino otra cosa, algo que no sé nombrar bien. Después se sentó y ya no quiso moverse. Esa noche, en la habitación que me prestaron en una casa del pueblo, no pude dormir. Estaba en una cama con un colchón muy delgado, con el ventilador de techo girando despacio porque la corriente estaba floja, y pensé en las huellas. Pensé en ellas mucho tiempo. Una huella te dice hacia dónde fue alguien. 2 huellas paralelas, quietas, te dicen que alguien estuvo parado, pero si no hay ninguna otra huella que salga de ahí, eso no te dice nada. Eso es un silencio en el suelo. Llamé a mi esposa esa noche. Se llama Lorena, y tiene la costumbre de preguntarme, ¿cómo estás? Cada vez que hablo con ella, aunque ya sepa la respuesta. Le dije que estaba bien, que el caso era difícil, que el calor estaba cabrón. No le dije lo de las huellas porque no sabía cómo explicarlo sin sonar como si algo me hubiera afectado más de lo que debería. El operativo duró 3 meses. Policías judiciales, soldados del ejército, voluntarios del pueblo, perros entrenados, recorrieron el monte en cuadrículas, revisaron pozos, cenotes, cuevas, milpas abandonadas. Nada. Conocí a muchas personas del pueblo en ese tiempo. Entre ellas a doña Jacinta Pech, vecina de la familia Coyosh, que me traía comida a veces cuando me quedaba tarde haciendo papelería. Jacinta era una señora de esas que siempre están ocupadas en algo, siempre con las manos mojadas de lavar o de cocinar, con un carácter muy recto pero sin malicia. Me contó cosas del pueblo, de la familia, del monte. Me dijo una vez, mientras me dejaba un plato de sopa de lima en la mesa, que en el monte por donde fue el niño había algo que el pueblo ya sabía. No me dijo qué. Cuando le pregunté, me miró un segundo y después se fue a lavar los trastes. Nunca volvió a tocar el tema, y yo aprendí a no preguntar 2 veces. Hilario seguía yendo al árbol. Yo lo vi 2 o 3 veces desde lejos, sin acercarme. Se sentaba en el suelo cerca del árbol, no exactamente debajo, sino a unos metros, y se quedaba ahí un buen rato mirando el suelo. Una vez le pregunté a Esperanza si el abuelo había dicho algo nuevo, si había recordado algún detalle. Ella me miró y dijo nada nuevo, y después bajó la vista a su libreta. Hubo un momento, ya casi al final del operativo, cuando quedaban pocos días para cerrar la búsqueda oficial, en que fui solo al árbol. No era protocolo, no tenía una razón de trabajo. Fui porque quería estar ahí, supongo, aunque todavía no entiendo bien para qué. Era tarde, como las 6 de la tarde, cuando el calor empieza a ceder un poco, pero todavía no está oscuro. El monte tiene un sonido constante, como un zumbido de vida que uno deja de escuchar después de un rato, pero que regresa cuando uno se queda quieto. Me senté en el suelo, cerca del árbol, en el mismo lado donde estaban las huellas. Las marcas ya no eran tan claras. La lluvia y el tiempo las habían ido borrando, pero todavía se podían distinguir si uno sabía dónde mirar. Me quedé ahí como media hora. No pasó nada. No escuché nada raro, no vi nada, no sentí nada sobrenatural. Eso es lo que puse en mi mente cuando me levanté y empecé a caminar de regreso. Que no había pasado nada. Pero lo que sí noté, cuando ya estaba de pie y antes de darme la vuelta, fue que el monte alrededor estaba completamente callado. El zumbido que siempre está, los pájaros, los insectos, ese murmullo constante que uno aprende a ignorar, todo eso había parado. No sé por cuánto tiempo había estado así. Solo noté su ausencia cuando volvió de golpe, como si alguien hubiera encendido un interruptor. Regresé al pueblo caminando rápido sin saber por qué. El operativo se cerró en agosto. Yo regresé a Mérida, entregué mis informes, me asignaron otro trabajo.
Lorena me preguntó cómo había estado y le dije pesado y ella entendió que no quería hablar más y no insistió, que es una de las cosas que más le agradezco. Ferrer se retiró 2 años después, antes de tiempo, sin darle muchas explicaciones a nadie. Esperanza sigue trabajando en el DIF, creo. El señor del perro nunca supe quién era. Hilario murió en 2009. Me enteré por casualidad, por un conocido del pueblo. No sé si murió esperando o si en algún momento dejó de esperar. No sé qué es peor. Alex Coyoch nunca apareció. El caso sigue abierto. Eso significa que, en términos legales, todavía es una persona desaparecida. Tiene 30 años ahora si uno hace la cuenta. 30 años en algún lugar o en ningún lugar, dependiendo de lo que uno decida creer. Yo no decido creer nada. Aprendí eso en esos 3 meses, que hay cosas para las que no existe la categoría correcta, que a veces un expediente se queda abierto no porque la investigación esté incompleta, sino porque la realidad dejó un hueco que no tiene forma de llenarse. 2 huellas paralelas en el suelo, sin salida, sin dirección, como si un niño de 10 años hubiera estado parado en ese punto y el mundo simplemente hubiera dejado de incluirlo. Eso es todo lo que sé. Eso es todo lo que hay. Conozco el Cerro San Felipe desde antes de saber leer. Mi tío Refugio me llevó por primera vez cuando yo tenía como 7 años, todavía con guaraches de suela de llanta que me apretaban el dedo chico. Me enseñó a leer el cielo, a distinguir el olor del suelo mojado antes de que llegara la lluvia, a no pisar encima de las raíces superficiales porque resbalan igual que piso encerado. Todo eso me lo enseñó él, ahí arriba, entre los pinos y el frío que en Oaxaca nadie de tierra caliente espera. Soy Evaristo Mendoza Cruz. Tengo 42 años. Vivo en San Felipe del Agua, que ya es casi parte de la ciudad de Oaxaca, aunque los de acá todavía nos sentimos distintos. Trabajo guiando grupos por la sierra, temporadas turísticas, grupos universitarios, ocasionalmente fotógrafos que quieren amanecer entre niebla. No es un trabajo que me haya buscado, fue el trabajo que me encontró a mí, porque soy de los pocos que sube sin brújula y baja por donde debe. Ernesto Vázquez era mi compañero de trabajo desde hace 12 años. No éramos amigos de los que se llaman por teléfono nomás para hablar. Éramos de los que se conocen tanto que ya ni falta hace hablar mucho. Compartíamos equipo, clientes, a veces la misma lonchera cuando alguno olvidaba la suya. Ernesto era alto, flaco como vara de otate, con una cicatriz en la barbilla de una caída que tuvo cerca del punto 7 cuando éramos jóvenes y tontos. Tomaba demasiado café y decía que los turistas de la Ciudad de México siempre llegaban con calzado equivocado. Eso lo decía cada temporada, sin falta, como un ritual. La última vez que lo vi completo fue un martes de octubre. No era un día de trabajo. Habíamos terminado una caminata grupal el domingo y teníamos descanso. Me llamó al mediodía, cosa rara, porque Ernesto no llamaba, nomás aparecía. «Voy a subir al rodadero a revisar el tramo nuevo», me dijo. «La semana pasada llovió cabrón y quiero ver si los derrumbes taparon el acceso». Le dije que esperara al jueves, que íbamos a subir de todas formas con un grupo de estudiantes de la UABJO. Me dijo que no, que era rápido, que conocía ese tramo dormido. No insistí. Ernesto había subido cientos de veces solo. Era de los que el cerro ya había aceptado, eso creíamos. Esa misma tarde me encontré con Dolores Bautista en el mercado Sánchez Pascuas. Dolores es vecina mía desde siempre, tiene un apuesto de tlayudas ahí desde que yo recuerdo, y conocí a Ernesto porque su hijo había ido de guía con nosotros un par de veces. Me preguntó por él con esa naturalidad con la que pregunta todo, mientras acomodaba quesillo sobre el comal. Le dije que andaba en el cerro. Ella asintió. No dijo nada más, pero vi que frunció un poco la boca como cuando algo no le parece y prefiere callarlo. Al día siguiente Ernesto no contestó el teléfono. Lo primero que pensé fue que se le había agotado la batería. Lo hacía seguido porque odiaba cargar el celular. Al tercer día llamé a su hermano Celestino, que vive en Etla, y con quien Ernesto mantenía una relación complicada, de esas que son mitad afecto, mitad deuda sin nombre. Celestino no sabía nada.
Ahí empezó lo que no sé cómo describir sin que suene a dramatismo, porque en el momento no sentí que fuera drama. Sentí que era un error administrativo, algo que se iba a aclarar. Organizamos la búsqueda con Gonzalo Ruiz, que es del grupo de rescate voluntario de San Felipe y que conoce la sierra casi tanto como Ernesto. Gonzalo es callado, metódico, usa siempre la misma gorra verde aunque esté lloviendo, y tiene una manera de mover la cabeza cuando algo no le cuadra que yo aprendí a leer con los años. El primer día peinamos el tramo del Rodadero completo. Nada. El segundo día ampliamos hacia el noreste, hacia las zonas donde los pinos se hacen más densos y el suelo empieza a cambiar de color. Fue en ese segundo día cuando uno de los voluntarios, un muchacho de apellido Salinas que yo no conocía bien, encontró las botas. Estaban junto a lo que quedaba de una fogata pequeña, apagada, en un claro que nosotros habíamos revisado el día anterior. Las botas de Ernesto, sus Wolverine cafés con la suela desgastada en el talón derecho y el agujero chico en la lengüeta, donde una vez metió la correa mal. Estaban acomodadas, no tiradas, no aventadas, acomodadas, una junto a la otra, con los cordones desatados pero doblados hacia adentro, como cuando alguien llega a casa y se los quita sin prisa. Gonzalo se agachó a verlas sin tocarlas. No dijo nada por un momento. Yo tampoco. El muchacho Salinas preguntó si eran de él, y yo le dije que sí con la voz que me salió, que no fue mucha voz. Lo que me quedó grabado no fue el horror inmediato. Eso vino después, despacio, como líquido que empapa, sino la imagen de ese claro, silencioso, sin señales de lucha, sin indicios de caída, sin rastro de que algo hubiera salido mal de forma violenta. Solo las botas y las cenizas frías. La mochila apareció 2 días después, a casi 4 kilómetros del claro, colgada de una rama baja, como si alguien la hubiera dejado a propósito para que no se mojara. Adentro, su cantimplora llena, sus tostadas envueltas en papel de estraza, su navaja Victorinox roja que le había regalado yo en su cumpleaños hace 3 años. Todo intacto, todo en orden. Celestino llegó de Etla esa tarde. No lloraba, tenía esa cara de los que ya no saben qué cara poner. Estuvimos sentados en el umbral de la casa de Ernesto, en la calle Juárez, hasta que oscureció, sin hablar casi nada. En algún momento me dijo algo que le había dicho su mamá, que ya murió hace tiempo, sobre el Cerro San Felipe. Dijo que los viejos de aquí decían que cuando el monte quiere a alguien, lo va jalando de a poco, que primero le quita el calzado para que no pueda irse, para que los pies se vuelvan parte de la tierra. Yo no le contesté nada, no porque no creyera ni porque creyera. Fue porque no supe qué cosa era creer en ese momento. Los restos de Ernesto los encontraron el 10º día, a menos de 280 metros de la brecha de acceso principal, la brecha que usamos cada semana, que tiene un letrero de señalización que pusimos nosotros hace años, que se ve desde el camino de terracería, 280 metros, en terreno que no era difícil, sin barranco, sin desnivel peligroso. La autoridad forense habló de hipotermia, de desorientación, de que puede pasarle a cualquiera. El médico que llevaron de la ciudad explicó que hay casos documentados de personas experimentadas que entran en un estado de confusión en alturas moderadas, que las decisiones se vuelven erráticas, que la gente a veces se quita la ropa o el calzado porque el cuerpo manda señales equivocadas de calor. Tiene nombre, ese fenómeno. No recuerdo cuál. Gonzalo escuchó todo eso con la cabeza ligeramente inclinada y después me miró un segundo, no más un segundo, y no dijo nada. Lo que no encajaba en ninguna explicación y que yo no he contado completo en ningún parte oficial es lo siguiente. El día que encontramos las botas, mientras todos miraban el claro y esperaban a los de rescate, yo me quedé un momento atrás en el camino. No sé por qué. Quizás porque necesitaba estar solo 30 segundos, y en ese silencio, entre los pinos, escuché algo que no sé nombrar bien. No fue un grito, no fue un animal, fue más parecido al sonido que hace la madera cuando se acomoda en la noche dentro de una casa vieja. Un crujido con intención, si eso tiene algún sentido. Vino de ningún lado en particular y de todos lados a la vez.
Me moví hacia el grupo sin voltear. Dolores me preguntó semanas después cómo estaba. Le dije que bien, que ocupado. Me miró como me miró ese día en el mercado, con la boca apretada, y dijo algo que no olvidé. Mijo, hay cerros que conocen a la gente por nombre, y cuando los llaman, la gente no siempre escucha que la están llamando, solo camina. No sé si eso es sabiduría o superstición, o las dos cosas revueltas. Nunca lo supe. Lo que sí sé es que desde octubre ya no subo al rodadero solo. No es miedo exactamente. Es algo más parecido al respeto que le tengo al silencio de un lugar que guarda cosas que no me pertenecen entender. Las botas de Ernesto las tiene Celestino. Me preguntó si las quería yo, como recuerdo. Le dije que no. No le di explicación. Él tampoco pidió una. El cerro sigue ahí. Nosotros seguimos subiendo grupos, señalando flora, midiendo altitudes, repitiendo las mismas advertencias sobre el calzado adecuado. El trabajo no cambió. Yo sí cambié, aunque no sé decir exactamente en qué. Hay mañanas que salgo temprano, antes de que amanezca, y me quedo parado en el punto donde empieza el bosque real, donde los pinos tapan el cielo y el suelo se vuelve oscuro y esponjoso. Me quedo ahí un momento. No sé si esperando algo o asegurándome de que no hay nada. Siempre me pongo bien las botas antes de entrar. Cuando Rodrigo me dijo que ya tenía todo organizado, yo le creí sin pensarlo mucho. Así era él. Uno le decía sí antes de que terminara de hablar. Tenía esa cosa, no sé cómo explicarlo, como que te convencía sin convencerte, nomás con el entusiasmo que le salía por los ojos. Éramos 4 años de conocernos desde la prepa en Ocosingo, y en todo ese tiempo nunca lo vi dudar de nada. El plan era sencillo, según él. 5 días en la zona de la Cañá Chansayab, al sur de la selva lacandona. Él ya había ido antes con su tío, conocía la ruta, sabía dónde montar campamento sin meterse en ejido privado. Los que íbamos éramos Rodrigo, Itzel, Braulio, Marisol y yo, Genaro. 5. Los de siempre, más o menos, aunque Marisol era más amiga de Itzel que nuestra, y Braulio había llegado al grupo hacía apenas un año, por el trabajo de Rodrigo en un proyecto de reforestación que nunca terminó de cuajar. Salimos un martes de madrugada desde Ocosingo en la troca de Braulio, una lobo blanca que olía a aceite quemado y a esa espuma de asiento que se pudre con la humedad. Braulio manejaba con el brazo afuera aunque hacía frío, como si demostrara algo. Itzel dormía recargada en la ventana, Marisol iba callada con los audífonos puestos desde que salimos, y Rodrigo me hablaba desde el asiento de atrás de los hongos que iba a fotografiar, de un documental que quería hacer sobre los lacandonos, de cosas que nunca iba a terminar, pero que en su boca sonaban completamente posibles. Llegamos a la Cañá cerca de las 8 de la mañana. El calor ya estaba encima desde temprano, ese calor verde y húmedo que no es el mismo que en la ciudad, que pesa diferente, que entra por la ropa. Rodrigo conocía a un señor en la comunidad, don Eusebio, que nos dejó dejar el carro en su terreno y nos explicó más o menos por dónde no meternos. Le hizo caso Rodrigo, o fingió que le hizo caso, que tampoco era seguro con él. Los primeros 2 días fueron normales. Caminamos bastante. Rodrigo fotografiaba todo. Braulio se quejaba de las botas. Itzel llevaba un cuaderno donde anotaba cosas que yo no entendía muy bien. Nombres de plantas, dibujos de hojas. Marisol era la que menos hablaba. No de manera rara, sino que era así, tranquila, con esa calma de quien no necesita llenar los silencios. La única vez que la vi diferente fue la segunda noche, cuando Itzel le preguntó si escuchaba algo, y Marisol dijo que no, pero tardó un segundo de más antes de responder. La selva de noche no es silenciosa. Eso lo sabe cualquiera que haya dormido ahí. Son ruidos constantes, animales, agua, algo que se mueve entre las hojas, y uno aprende a dormirse con eso o no duerme. Pero esa segunda noche, yo me desperté como a las 3 de la mañana sin saber por qué, y me quedé quieto dentro de la tienda escuchando, y lo que me llamó la atención no fue un sonido, sino justamente lo contrario. Un hueco en el ruido, un momento en que todo paró. No sé cuánto duró.
Quizás 10 segundos, quizás menos, pero fue suficiente para que me quedara con esa sensación de que algo había estado muy cerca y se había ido. Al tercer día Rodrigo desapareció. No de manera dramática, no con gritos ni señales. Fue gradual, como todo en esa selva. Habíamos caminado hacia el norte, siguiendo un río chico que Rodrigo decía que llevaba a una ceiba enorme que quería retratar. En algún punto del camino nos detuvimos a comer, y cuando terminamos y nos pusimos de pie, Rodrigo ya no estaba. Braulio dijo que seguro había ido al baño. Esperamos más. Itzel empezó a llamarlo. El monte se quedó quieto. Lo que hicimos mal, lo sé ahora, fue no marcar el lugar exacto donde lo perdimos. Caminamos en círculos buscándolo, llamándolo, y la selva se ve igual en todas direcciones cuando uno está asustado. Braulio quería ir por don Eusebio de inmediato. Itzel decía que esperáramos, que quizás se había adelantado al campamento. Marisol no decía nada, pero me miraba de una forma que no supe descifrar hasta mucho después. Esa noche Rodrigo no llegó al campamento. Al día siguiente fuimos a avisar a las autoridades en La Cañá. Empezó la búsqueda. Los federales, el Ministerio Público de Ocosingo, los guardaparques, gente de la comunidad que conocía la zona mejor que nosotros. Estuvimos ahí casi una semana más, dando declaraciones, repitiendo lo mismo, señalando en mapas lugares que no sabíamos nombrar. Rodrigo no aparecía. La mochila tampoco. A nosotros 4 nos pidieron que nos fuéramos porque ya no había nada que pudiéramos hacer y porque empezábamos a estorbar más que a ayudar. Regresamos a Ocosingo en un silencio que no era el de la comodidad, sino el de la gente que no sabe cómo hablar de lo que siente. Braulio manejó todo el camino con la vista fija en la carretera. Itzel lloró un rato y luego se quedó dormida. Marisol y yo no nos dijimos nada. Pasaron 3 semanas. Fue un guardia de la zona quien encontró la mochila, metida entre las raíces de un árbol a menos de 2 kilómetros del campamento. Adentro estaban las cosas de Rodrigo, sus calcetines extra, su navaja suiza, sus lentes de repuesto en el estuche duro y el celular. Me llamó la mamá de Rodrigo, doña Consuelo, para decirme que el teléfono tenía batería, que tenía señal, que habían entregado el celular a las autoridades, pero que ella había alcanzado a ver algo antes de que se lo llevaran y no entendía qué era, y quería preguntarme a mí porque sabía que yo era el que más sabía de fotografía entre los amigos de su hijo. Me dijo que el celular tenía fotos, muchas fotos, tomadas entre el día en que Rodrigo desapareció y el día en que encontraron la mochila, casi 3 semanas después. Fotos de noche, entre las 2 y las 4 de la madrugada, según la hora que marcaba el teléfono. Todas del mismo árbol, siempre el mismo árbol, fotografiado una y otra vez desde ángulos ligeramente distintos, como si alguien estuviera caminando despacio alrededor del tronco, buscando el encuadre correcto, tratando de capturar algo que no entraba en el cuadro. Doña Consuelo me preguntó si eso era normal, si a veces los celulares tomaban fotos solos. Yo le dije que no sabía, que quizás, que había que preguntarle a alguien de eso. No dormí esa noche. Pensé en la ceiba que Rodrigo quería fotografiar. Pensé en cómo hablaba de ese árbol como si lo hubiera visto antes, como si lo estuviera esperando. Pensé en que cuando uno pierde algo y lo sigue buscando, puede empezar a parecer que el que busca está perdido también, que ya no sabe distinguir entre encontrar y volver. Hay algo que no le dije a doña Consuelo, algo que no le he dicho a nadie. La noche antes de que encontraran la mochila, yo soñé con Rodrigo. No era un sueño raro, no era de esos donde pasan cosas imposibles. Era cotidiano, casi aburrido, los dos sentados en una banca, en un lugar que no reconocía, con árboles muy altos alrededor. Rodrigo tenía el celular en la mano y lo miraba con esa concentración que ponía cuando encontraba algo que quería retratar. Yo le pregunté qué veía. Me dijo, está justo aquí, no más que no cabe. Me desperté con la boca seca y la sensación de que el cuarto estaba demasiado quieto. Cuando fui a Ocosingo a ver a doña Consuelo unos días después, ella me mostró una de las fotos en su propio teléfono que alguien le había mandado antes de que el celular quedara como evidencia.
Era un tronco enorme, con raíces que subían del suelo como dedos. La foto estaba tomada de noche con el flash y la luz daba al tronco una textura como piel. No había nada más en el encuadre, solo el árbol, solo la corteza y la sensación, que no sé explicar de otra manera, de que el árbol no era el sujeto de la foto. Era el fondo. Don Eusebio, el señor que nos había dejado el carro, fue quien habló con doña Consuelo antes que yo. Ella me contó que él le dijo algo que no entendió del todo, que en la cosmovisión de los lacandonos hay seres del monte que confunden a quienes entran sin pedir permiso, que los curanderos de la zona tienen un nombre para lo que le pasa a quien se pierde de esa manera. Le dijo que hay espíritus que se separan del cuerpo cuando hay un susto muy grande y que a veces ese espíritu no sabe regresar, que sigue caminando por los mismos lugares buscando algo que reconocer, que sigue intentando orientarse, que sigue tomando fotos. Doña Consuelo me preguntó si yo creía en esas cosas. Le dije que no sabía. Era la respuesta más honesta que tenía. El caso de Rodrigo sigue abierto. Oficialmente es una persona extraviada en zona selvática. Las búsquedas se suspendieron hace un mes por las lluvias. El celular está en el Ministerio Público de Ocosingo, en una bolsa de evidencias. Itzel me manda mensajes de vez en cuando, pero nunca hablamos de lo que pasó. Braulio vendió la troca. Marisol desapareció del grupo antes de que desapareciera Rodrigo, como si algo hubiera presentido antes que nosotros. A veces pienso en eso y se me va el pensamiento a otro lado antes de que llegue a alguna conclusión. Yo sigo viviendo en Ocosingo. Trabajo en la misma ferretería de siempre, en la calle Real de Guadalupe, a 2 cuadras del mercado. La vida sigue siendo lo mismo de antes, los mismos ruidos, el mismo olor a humedad por las mañanas, el mismo café aguado de la señora Hortensia en el puesto de enfrente. Pero desde que vi esa foto, desde que vi ese tronco enorme y esa luz blanca del flash y esa corteza que parecía respirar, no puedo mirar los árboles de la misma manera. No es miedo exactamente. Es otra cosa, es como cuando uno sabe que en algún lugar hay algo que no termina de pasar, que sigue ocurriendo aunque uno no esté mirando, que sigue buscando el encuadre correcto.